El señor Reddit dice: la esposa perfecta desapareció sin explicación, dejando mi vida en pedazos, y ahora quiere retomar todo, trayendo consigo un bebé que no es mío. ¿Es posible perdonar esto? Seguramente has escuchado la frase, nunca lo vi venir. Para mí, fue exactamente así. Estuve casado con mi esposa durante los 4 años que estuvimos juntos. Para ser honesto, pensé que todo iba bien. En su mayor parte, creí que estábamos de acuerdo, que teníamos planes y una vida planificada juntos. El problema es que, al menos según mi opinión, ambos deseábamos tener hijos. Tan pronto como nos casamos, comenzamos a hablar del tema de manera seria. Ella hablaba constantemente de querer 2 o 3 hijos, de qué nombres les pondríamos, cómo decoraríamos la habitación del bebé y otros detalles. Incluso planificaba esta vida con nuestros futuros hijos mientras navegaba en línea viendo accesorios y ropa para bebés. Era algo que nos mantenía conectados y se convirtió en nuestro tema de conversación habitual. Todo parecía perfecto y estábamos ansiosos por comenzar esta nueva etapa de nuestras vidas juntos. Sin embargo, recibimos una noticia terrible que me dejó sin palabras. Fuimos al médico para averiguar que estaba mal después de unos meses intentando concebir. Para no alargar la historia, el problema era yo. El médico esencialmente nos informó que nuestras posibilidades de tener hijos de manera natural eran muy limitadas porque mi recuento era demasiado bajo. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Todos esos planes que teníamos desaparecieron de repente y me sentí inútil. Me afectó mucho la noticia. Durante un tiempo, estuve en una situación realmente terrible. Era un desastre completo al principio, pero finalmente, la terapia me ayudó. En un principio, ella parecía bastante comprensiva, afirmando que estaría contenta con solo estar los dos y que no importaba. Sin embargo, había algo extraño en la forma en que lo decía. Desde el principio, parecía haber dejado el tema de lado demasiado rápido. Un momento estaba hablando de tener una familia y al siguiente decía que no necesitaba hijos para ser feliz. No me malinterpretes, entiendo que las personas pueden cambiar de opinión, pero toda su actitud me parecía extraña. Ella dejó de pensar en nombres de bebés y comenzó a evitar por completo cualquier conversación sobre niños. Además, parecía como si hubiera empezado a verme bajo una luz diferente. De repente, comenzó a hacer comentarios pequeños que nunca antes había hecho, como que no me estaba cuidando o que tal vez debería hacer ejercicio o hacer más cosas en la casa. Sí, tal vez había ganado unos kilos, pero parecía que siempre estaba buscando razones para criticarme. Cuando la confronté acerca de su repentino cambio de actitud, lo desestimaba diciendo que estaba siendo demasiado sensible o que estaba soñando cosas. Sin embargo, yo sabía que había un problema. Ella ya no era la mujer con la que me había casado, aquella que se sentaba conmigo durante horas hablando de nuestro futuro. No era particularmente cruel, pero había una cierta frialdad en ella, como si mentalmente ya hubiera desconectado y solo estuviera siguiendo las reglas. Con el tiempo, comencé a confiar en ella cuando me aseguraba que todo estaba bien, solo para evitar parecer necesitado o inseguro. Dejé de insistir. De todos modos, después de unos años, solo estábamos sobreviviendo. Habíamos caído en una rutina en la que apenas discutíamos cosas importantes. Parecíamos más compañeros de casa que esposos. Ella siempre desestimaba mis intentos de hablar sobre otras opciones, como la adopción o la subrogación, diciendo que no quería considerarlas. Ella decía, soy feliz mientras estemos juntos, pero realmente nunca lo entendí. Parecía más preocupada por convencerse a sí misma que a mí. De repente, me dijo que quería hacer un viaje de chicas. Había salido antes con sus amigas en otras ocasiones, y yo siempre la había alentado a hacerlo, así que no me pareció extraño. Llevaba tiempo hablando de querer viajar a Estados Unidos con sus amigas, y nosotros vivíamos en Brighton. Habíamos desarrollado una confianza a lo largo de los años, así que no le di muchas vueltas al asunto. Me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba, la ayudé a empacar y la llevé al aeropuerto. Recuerdo sus últimas palabras antes de irse, gracias por ser tan comprensivo, me dijo, volviendo su rostro hacia mí. Sonaba tan sincera que lo dejé pasar como una simple expresión de gratitud, aunque me pareció un poco extraño que lo dijera. No es como si hubiera hecho algo especialmente notable. Esa noche me quedé despierto para asegurarme de que todo estuviera bien, llamándola cuando aterrizara. Me mantuve ocupado en la casa viendo televisión, controlando la hora y esperando a que me enviara un mensaje para decirme que había llegado. Su vuelo iba a tardar aproximadamente 9 horas. Cuando vi que su vuelo había aterrizado, la llamé para ver cómo estaba. El teléfono sonó, pero nadie contestó. No le di mucha importancia, asumiendo que estaba cansada y que tal vez había ido directamente al hotel a descansar. Sin embargo, cuando llegó la mañana siguiente y aún no sabía nada de ella, comencé a sentir una preocupación persistente. Pensé que quizás simplemente estaba ocupada o que su teléfono estaba en silencio, así que intenté llamarla de nuevo y le envié varios mensajes. Sin embargo, después de algunas horas más de silencio total, oficialmente estaba entrando en pánico. Finalmente, llamé a su hermana para ver si había sabido algo de ella. Nada. Para ese punto, realmente estaba perdiendo el control.
Incluso llegué al extremo de llamar a sus amigas, aquellas que supuestamente la acompañarían en el viaje, con la esperanza de que tal vez su teléfono hubiera dejado de funcionar o simplemente no hubiera tenido tiempo de ponerse en contacto conmigo. Pero como no estaban viajando con ella, también estaban desconcertadas. Cuando las contacté, estaban en casa, disfrutando de un café a 2 calles de distancia. En ese momento, lo comprendí. Ella no estaba viajando con amigas, no estaba en un viaje de chicas y no había ido a ningún lado con nadie. Simplemente había desaparecido. Fue como si mi estómago cayera al suelo mientras me sentaba allí con el teléfono en la mano. No podía comprenderlo. ¿Por qué me mentiría de esa manera? ¿Por qué no me diría nada antes de irse? Intenté convencerme de que había algún tipo de error, como que tal vez había perdido un vuelo de conexión o que había tenido una emergencia que le impedía comunicarse, pero en el fondo sabía que lo había planeado todo. Esa frase que dijo, gracias por tu apoyo, y todo el asunto del viaje de chicas, eran partes de lo que ella había estado imaginando. No sabía qué hacer. Era como si no pudiera despertar de una pesadilla. No me casé con esta mujer. Ni siquiera reconocía a esta persona. La frialdad, la forma en que había dejado de hablar de nuestro futuro y esos pequeños comentarios sobre mi apariencia y salud, todo comenzó a tener sentido. Simplemente no lo había notado, o tal vez no quería darme cuenta de que ella se había estado alejando durante un tiempo. Esa noche me quedé sentado, mirando mi teléfono, esperando una llamada, un mensaje, cualquier cosa. Sin embargo, no ocurrió nada, y en el fondo sabía que no ocurriría. Recuerdo haberme quedado despierto mirando al techo. Cuando desperté a la mañana siguiente, pensé que todo había sido un mal sueño, pero al ver que su lado de la cama estaba vacío, la realidad me golpeó. De hecho, se había ido. Había empacado sus cosas y desaparecido. Las garantías que me había dado la noche anterior, pensando que tal vez estaba retrasada o que su teléfono se había quedado sin batería, ya no tenían validez. Ella claramente había planeado esto y quería irse. Estuve en total negación durante los primeros días. Seguía llamando a su teléfono con la esperanza de escuchar su voz, tal vez obtener una explicación. Incluso dejé mensajes, repitiendo una y otra vez lo que quería decirle, aunque la mitad del tiempo no encontraba las palabras adecuadas. Sin embargo, lo único que recibí fue silencio, lo que, de manera extraña, lo hizo aún peor. Me sentí como un extraño para ella durante todo ese tiempo, y me dejó tratando de entenderlo por mi cuenta, sin ninguna pista de lo que había salido mal. Su familia, al principio, estaba tan sorprendida como yo. No habían escuchado nada de ella, y su madre no sabía nada de sus planes. Al final, visité a su madre más veces de las que puedo recordar, tratando de obtener respuestas. Probablemente sintieron lástima por mí. Cuando no podía cocinar, su madre me preparaba comidas y, en ocasiones, me dejaba quedarme allí. Se sentaba mientras hablaba de todas las pequeñas cosas que no tenían sentido, intentando entender cómo mi vida se había complicado tan de repente. Para ser honesto, hubo momentos en los que estaba demasiado entumecido para hablar y simplemente me sentaba en silencio. Oscilé entre la ira, la desesperación y el remordimiento. Me preguntaba constantemente qué había salido mal. ¿Había señales que pasé por alto? ¿No le presté suficiente atención? Algunos días revisaba todas nuestras discusiones y conversaciones en un intento de determinar qué había causado que ella se fuera. Me quedaba pensando en qué podría haber hecho mejor y cómo podría haber salvado nuestro matrimonio. Sé que suena dramático, pero estaba completamente obsesionado con encontrar una solución, como si de alguna manera eso pudiera arreglarlo todo. Apenas dormía o comía, y mi trabajo también comenzó a sufrir. La gente lo notaba y me preguntaban cómo estaba. Solo respondía que estaba ocupado con asuntos personales. Declarar abiertamente que mi esposa me había abandonado sin decir una palabra era humillante. Finalmente, les conté a algunos amigos cercanos, quienes hicieron lo mejor que pudieron para distraerme llevándome a salir y animándome a seguir adelante. Sin embargo, incluso estando con ellos, no podía dejar de preocuparme por ella, preguntándome dónde estaba y por qué no había sido suficiente para que se quedara. Las preguntas incesantes de extraños, vecinos, familiares, conocidos e incluso antiguos compañeros de trabajo que sabían que estaba casado fueron de los peores aspectos. ¿Cómo va la vida de casados? ¿Y cómo está tu esposa? Eran las preguntas que solían hacer. Siempre era como arrancar una costra fresca. Simplemente sonreía y les decía que todo estaba bien, porque no tenía el valor de decirles que ella se había ido. Pero cada vez que pronunciaba esa mentira, parecía pesar más. Al final, lo único que realmente funcionó fue la terapia. Aunque nunca había ido antes, me di cuenta de que no podía manejar esto solo después de algunos meses de apenas funcionar. Así que encontré un terapeuta y comencé a asistir una vez a la semana. Fue útil hablar con una persona neutral que no la conociera ni a mí ni a nuestro pasado. Podía expresar mi ira, mi sensación de traición y el vacío que ella había dejado en mi vida. Hablaba sin parar sobre las noches inquietas y cómo me quedaba despierto reviviendo todo una y otra vez. El terapeuta me ayudó a darme cuenta de que ella había elegido irse y que fue su decisión, no la mía. No había un momento mágico que hubiera evitado que ella se fuera. Fue una píldora difícil de tragar.
Durante mucho tiempo pensé que yo era defectuoso de alguna manera, que esa era la razón por la cual ella me había dejado. Pero poco a poco comencé a ver las cosas de manera diferente. Me di cuenta de que había ignorado su frialdad y su distancia de larga data, suponiendo que las cosas mejorarían por sí solas. Me convencí de que podía mantener la compostura y que nuestro matrimonio podría salvarse solo con mis esfuerzos. La realización de que no era así dolió, pero era una verdad que necesitaba aceptar. A medida que pasaba el tiempo, comencé a reconstruir mi vida poco a poco. No fue hasta que ella se fue que me di cuenta de cuánto había perdido en nuestro matrimonio. Siempre fui el que intentaba con todas sus fuerzas asegurarme de que ella estuviera contenta y de que nuestra vida hogareña fuera cómoda. Pero ahora tenía mucho tiempo libre y no estaba seguro de cómo emplearlo. Por lo tanto, empecé a retomar viejos pasatiempos que había olvidado. Probé cocinar nuevas recetas, volví al gimnasio y comencé a leer libros que había pospuesto durante años. Eventualmente, también mejoré en el trabajo a medida que comenzaba a sentirme más como yo mismo. Al principio, solo seguía la rutina, apenas manteniendo el ritmo con mi carga de trabajo. Pero a medida que me concentraba más y dedicaba más horas, comencé a destacar. Como resultado, obtuve un ascenso. Algo que nunca habría conseguido si hubiera estado lamentándome por mis problemas. Aún así, hubo días dolorosos. Una foto, un viejo boleto de cine o cualquier pequeño objeto que traía recuerdos de ella me hacía pensar en lo que había sucedido. A veces, al mirarlos, me preguntaba si ella alguna vez pensaba en mí o si se arrepentía de lo que había hecho. Pero, gradualmente, esos momentos comenzaron a desaparecer. Podía dejar ir esos recuerdos más rápidamente y seguir adelante con más facilidad cada vez. Además, volví a conectar con personas con las que no había pasado mucho tiempo desde que me casé. Retomamos actividades como ir de excursión o al campo de golf, cosas que no había hecho en años. Tener a alguien a mi lado que no estuviera involucrado en todo el desorden y que pudiera apoyarme para seguir adelante sin arrastrarme de vuelta al dolor fue un gran alivio. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que había invertido demasiado en esa relación. En ser su esposo. Cuando ella se fue, sentí que había perdido una parte significativa de quién era, como si se hubiera llevado una pieza de mí. Pero poco a poco, estaba redescubriendo quién era yo. No fue rápido ni fácil, pero estaba haciendo progresos. Finalmente, al final de ese año, cuando me miré en el espejo, ya no me veía como el hombre cuya esposa lo había abandonado. Había reconstruido mi vida. Había sobrevivido. Y era más fuerte ahora. Por primera vez en años, sentí que podía vivir mi vida sin la sombra de ella sobre mí. Mi vida comenzó a sentirse más normal, o al menos lo más normal posible después de todo el caos. Mi trabajo iba muy bien, mis amigos me mantenían ocupado y tenía una rutina bien establecida. Incluso mis pensamientos diarios sobre ella se habían detenido. Todavía tenía recuerdos fugaces de momentos extraños, pero ya no eran tan frecuentes como antes, cuando ella de alguna manera estaba presente en cada parte de mi existencia. Por eso, cuando alguien llamó a mi puerta un sábado por la mañana, jamás esperé verla a ella. Pero ahí estaba, con un bebé en brazos, parada frente a mi puerta. Me quedé helado. Fue como ver un fantasma, y por un momento mi cerebro simplemente dejó de funcionar. Aunque un poco desgastada, seguía teniendo el mismo aspecto habitual. Me miró como si realmente creyera que estaría encantado de verla. Y sí, eso realmente me impactó, porque había asumido que ya no me importaba. Verla nuevamente despertó muchas emociones que había intentado reprimir. Al principio, simplemente me quedé parado allí, mirándola sin decir nada. Ella preguntó, ¿puedo entrar? Sin ningún tipo de vergüenza, y con una sonrisa, como si nada hubiera pasado. La audacia era increíble. ¿De verdad aparece aquí como si debería recibirla con los brazos abiertos después de todo lo que había hecho? Sin embargo, mantuve la compostura y le aseguré, no. Puedes quedarte ahí y explicar. No quería que entrara a mi hogar y trajera toda esa locura de vuelta al único espacio que había creado para mí. A pesar de su apariencia algo desorientada, se quedó en su lugar y comenzó a contar su historia. Sé que esto puede ser un shock, pero quería volver y explicarte todo, dijo. Incluso tenía una expresión esperanzadora en su rostro, como si realmente creyera que estaría dispuesto a escucharla. Estuve tentado a simplemente cerrar la puerta y reírme en su cara, pero la curiosidad pudo más. Quería saber la razón detrás de su desaparición y qué había ideado para justificarla. Continuó explicando que había cometido un error al irse y que se había dado cuenta de que había perdido lo mejor que le había pasado en la vida. Esas fueron sus palabras, no las mías. Aseguró haber reflexionado mucho y finalmente entender qué era lo importante en la vida después de tener a este niño. Según ella, esto es nuestra segunda oportunidad, dijo mientras miraba al bebé. Lo que estaba escuchando era tan increíble que apenas podía contener mi indignación. Sonaba como si esperara que retomáramos todo donde lo dejamos, con este niño actuando como una especie de botón de reinicio milagroso. Por dentro, estaba furioso, pero intenté mantenerme neutral. Ella siguió diciendo que quería que fuéramos una familia nuevamente y que, aunque había cometido un gran error, ahora podíamos empezar de nuevo, solo los tres.
Finalmente, hice la pregunta que me había estado atormentando desde que apareció: ¿por qué te fuiste? Intenté hablar con calma, pero no estaba seguro de cuánto tiempo más podría contenerme. Necesitaba escucharlo de ella, después de torturarme durante años con todas las posibilidades en un intento de comprender. Ella vaciló, mirando al suelo como si estuviera avergonzada, y finalmente me dijo la verdad, o al menos lo que pensé que era la verdad. Admitió que se fue porque quería un hijo y encontró a alguien que pudiera dárselo, ya que yo no podía. Lo dijo con una franqueza increíble, como si fuera algo trivial, como si no hubiera destruido mi vida. Quedé en completo silencio por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía decirlo tan a la ligera, como si no importara? Luego agregó que el hombre con el que se fue no permaneció en su vida y que, después de haber dado a luz, se dio cuenta de que quería volver conmigo. Así de simple. Como si fuera tan fácil. Pausé para reflexionar sobre lo que estaba diciendo. Allí estaba, confesando que me había dejado, huyó con otro hombre, tuvo un hijo suyo y ahora esperaba que simplemente lo aceptara, como si pudiera perdonar y seguir adelante. Le pregunté: ¿te fuiste, estuviste con otro hombre, tuviste un bebé y ahora crees que puedes regresar y actuar como si nada hubiera pasado? Ella rompió a llorar y se disculpó por lo que llamó su terrible error. Sin embargo, no sentí nada. Me quedé completamente indiferente ante sus lágrimas. Continuó hablando sobre cómo sabía que estábamos destinados a estar juntos y que yo era la persona a quien realmente amaba. Para ser honesto, fue difícil mantener una cara seria. Todo sonaba tan ingenuo que no podía creerlo. Su expresión no reflejaba amor, sino desesperación, y lo vi claramente. Entonces, intentó hacerme sentir culpable. Comenzó a hablar interminablemente sobre lo difícil que había sido para ella ser madre soltera. De hecho, trató de pintarse a sí misma como la víctima de toda esta situación, actuando como si sus propias decisiones no la hubieran llevado a donde estaba. Aseguró que esta vez estaba lista para hacerlo bien y que necesitaba mi ayuda. No podía dejar de preguntarme: ¿quién demonios cree que soy? Escuché todo mientras permanecía parado allí, pero ya había tenido suficiente. Le dije, con franqueza: tienes que vivir con la decisión que tomaste hace mucho tiempo. Aquí no hay una segunda oportunidad. Parecía asombrada, como si nunca se le hubiera ocurrido que yo podría decirle que no. Como si realmente creyera que podía simplemente regresar a mi vida porque a ella le convenía. Cuando finalmente entendió que no iba a ceder, su actitud cambió drásticamente. Se enojó conmigo, acusándome de ser egoísta y exigiendo que le diera otra oportunidad para enmendar las cosas. Incluso tuvo el descaro de decir que, si hubiera querido, podría haberme divorciado y llevado la mitad de todo en ese momento. En lugar de eso, añadió que la casa todavía debería ser suya. Sentí una extraña sensación de alivio al darme cuenta de que ahora estaba viendo su verdadera naturaleza, como si finalmente se revelaran sus colores reales frente a mí. No levanté la voz ni discutí. Simplemente le dije: hemos terminado. La miré directamente y añadí: finalmente tienes la vida que siempre deseaste. Yo ya no soy responsable de esto. Cerré la puerta en su cara antes de que pudiera responder algo más. Me quedé allí parado por un momento, escuchando cómo empezaba a golpear la puerta y a gritar varias cosas. Mientras estaba dentro de mi casa, escuchando sus gritos y golpes desde el otro lado de la puerta, me sentí sorprendentemente tranquilo. Su insistencia no me perturbó tanto como podría haberlo hecho antes. Había construido este espacio como un refugio, un lugar donde finalmente podía sanar y encontrar paz después del caos que dejó en mi vida. Consideré ignorarla por completo, dejar que se agotara sola, pero una parte de mí tenía curiosidad. ¿Qué más podría decir? ¿Qué nuevas excusas podría inventar para justificar sus acciones? Abrí la puerta ligeramente, apenas lo suficiente para que supiera que estaba escuchando, pero no para dejarla entrar. Al verme, su expresión pasó de furiosa a sorprendida, como si no pudiera creer que no le diera la reacción que esperaba. Comenzó un largo monólogo, lleno de excusas y promesas vacías. Me dijo que estaba dispuesta a perdonarme por cerrarle la puerta en la cara, como si ella fuera la parte magnánima en esta situación. Insistió en que si ambos trabajábamos duro, podríamos solucionar las cosas y empezar de nuevo. No pude evitarlo, solté una risa genuina. Era absurdo. Esta mujer, después de todo lo que había hecho, pensaba que podía simplemente volver y que yo caería a sus pies. Mi risa la enfureció aún más. Sus mejillas se sonrojaron de ira mientras gritaba: no entiendes lo difícil que ha sido para mí. Continuó hablando sobre cómo se sintió perdida después de dejarme, y cómo finalmente había comprendido su error, pero era demasiado tarde para creer en sus palabras. Le respondí con calma: tú tomaste la decisión de irte. Planeaste todo, me mentiste y lo llevaste a cabo. Ahora tus arrepentimientos no significan nada. Ese fue el punto en el que su tono cambió nuevamente. Dejó de actuar arrepentida y comenzó a atacarme directamente. Me acusó de ser injusto, de no tener la gracia suficiente para darle otra oportunidad. Incluso tuvo el descaro de decir: si hubiera querido, podría haberme llevado todo de ti en ese momento. Esa declaración me dejó atónito.
Esta mujer, que me había abandonado sin una palabra, ¿realmente creía que debería agradecerle por no haberme arruinado por completo? Le respondí con frialdad, ¿de verdad esperas que te dé las gracias por simplemente marcharte sin tomar nada? Es ridículo. Ella se quedó en silencio por un momento, su rostro mostrando una mezcla de furia y quizás, desesperación. Pero para ser honesto, no me importaba en absoluto. Ella empezó a pasearse nerviosamente por mi porche, murmurando algo sobre cómo me arrepentiría de no darle otra oportunidad y que nunca encontraría a alguien como ella. Era surrealista. Aquí estaba, la persona que había destrozado todo lo que compartíamos, intentando convencerme de que debería estar agradecido por su regreso. Se volvió más ruidosa, casi gritando ahora, y empezó a acusarme de ser la causa de su partida. Todo esto no habría sucedido si hubiera sido más comprensivo sobre el tema de los hijos, dijo con una seguridad que me dejó perplejo. Su razonamiento parecía implicar que mi incapacidad para concebir era una justificación válida para que ella me dejara, se fuera con otro hombre y tuviera un hijo. Era asombroso, la gimnasia mental que estaba haciendo para pintarse como la víctima. No podía quedarme callado más tiempo. Mira, le dije firmemente, si realmente querías un hijo, podrías haberme dicho la verdad. No necesitabas mentirme y actuar como si todo estuviera bien. Por un instante, su expresión cambió. Me miró como si acabara de abofetearla con mis palabras. Pero antes de que pudiera responder, continué, tomaste tu decisión. Decidiste irte y construir una vida sin mí. Ahora, tienes que vivir con eso. Ella intentó un último recurso, adoptando un tono más suave y suplicante mientras miraba al bebé en sus brazos. ¿No vas a pensar en él? ¿No ves cómo estás siendo injusto al ignorarlo?, dijo, tratando de usar al niño como un escudo emocional. Pero yo no iba a ceder. No conozco a ese niño, respondí con calma. No es mío, y tú tampoco lo eres. En ese momento, pareció finalmente entender. Su rostro mostró una mezcla de rabia y resignación. Supo que no iba a cambiar de opinión, que no la dejaría regresar a mi vida. Por un segundo más, se quedó allí, como esperando que de alguna manera cambiara de parecer. Pero yo no dije nada. Me quedé firme, mirándola mientras ella procesaba lo definitivo de mi respuesta. Finalmente, cerré la puerta, esta vez sin dudarlo ni mirar atrás. No esperé a que volviera a golpear. Sabía en mi corazón que había tomado una decisión, y no habría vuelta atrás. Cuando me alejé de la puerta, sentí algo que no había sentido en años, alivio. Por fin, había cerrado ese capítulo. Ella podía gritar, llorar o hacer cualquier cosa del otro lado de la puerta, pero ya no importaba. Esa mujer, la que había amado y con la que había compartido mi vida, ya no existía. En su lugar, había alguien que pensaba que podía volver a entrar en mi vida a su conveniencia. Después de cerrar la puerta, me senté en el sofá y dejé que la calma me envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. A pesar de los años de dolor y confusión que había soportado, finalmente había tomado una decisión que era completamente mía. Unos días después, recibí un mensaje de texto de su madre. Me pidió disculpas en nombre de su hija y admitió estar avergonzada por cómo había manejado la situación. Dijo que había intentado razonar con ella, pero que obviamente no había logrado ningún cambio. Siempre tuve respeto por su madre. Durante los años en los que mi exesposa había desaparecido, su madre había sido una fuente de apoyo inesperada. Cocinaba para mí cuando no podía hacerlo por mí mismo y me escuchaba hablar sobre todo lo que no tenía sentido en mi vida. Sin embargo, esta vez, no tenía interés en volver a involucrarme. Respondí cortésmente, agradeciendo su preocupación, pero no dije mucho más. Sabía que cualquier otra conversación solo complicaría las cosas y no tenía ganas de justificar mi decisión. En las semanas que siguieron, me enteré a través de las redes sociales y amigos mutuos que mi ex esposa había regresado a la casa de sus padres. Las cosas no parecían irle bien. El hombre por el que me había dejado había desaparecido por completo, dejándola sola para criar a su hijo. También escuché que la mayoría de las personas que la habían apoyado inicialmente habían cortado lazos con ella. Parecía que había quemado todos los puentes a su alrededor. Los amigos que alguna vez compartimos no querían volver a estar involucrados en su drama, y su propia familia estaba luchando financieramente para ayudarla. Un día, recibí una llamada inesperada de su padre. Al principio, dudé en contestar, pero la curiosidad me ganó. Fue respetuoso, aunque directo. Me explicó que estaban teniendo problemas económicos y sugirió que quizás podría ayudar. Sabemos que alguna vez te importó, dijo, apelando a mi compasión. No pude evitar reír suavemente para mis adentros. Era irónico que ahora, después de todo lo que había pasado, me estuvieran pidiendo ayuda. Con calma, le respondí, su hija tomó sus propias decisiones, y yo ya no estoy en posición de ayudar ni tengo la intención de hacerlo. Afortunadamente, no insistió más. Parecía entender mi respuesta. En los días siguientes, otros intentaron contactarme. Amigos mutuos que no había visto en años comenzaron a enviarme mensajes, apelando a mi compasión. Algunos me hablaron de lo difícil que era su situación,
Otros insistieron en que el niño necesitaba una figura paterna y que tal vez debería reconsiderar. Incluso hubo quien intentó hacerme sentir culpable, sugiriendo que mi rencor estaba impidiendo que hiciera lo correcto. Pero para entonces, mi determinación era firme. Había soportado suficiente manipulación emocional y no permitiría que nadie, ni siquiera personas que alguna vez fueron cercanas a mí, hiciera que retrocediera en mis decisiones. Lo sorprendente fue que, con el tiempo, los mensajes y las llamadas comenzaron a disminuir. Finalmente, cesaron por completo. Era como si todos hubieran comprendido que no cambiaría de opinión y que no estaba dispuesto a volver a esa parte de mi vida. Por primera vez en años, mi vida parecía tranquila. Sin dramas, sin preguntas sin respuesta, sin la carga constante de mirar hacia el pasado. Me había reconstruido lentamente, pieza por pieza, y ahora estaba listo para avanzar. Comencé a disfrutar de los pequeños placeres que había descuidado durante mi matrimonio. Volví a leer libros que había dejado olvidados, a cocinar comidas que siempre quise probar y a pasear simplemente por el gusto de hacerlo. Era extraño, pero liberador. Descubrí que podía disfrutar de la vida sin la aprobación de nadie más. Cuando alguien que conocía a ambos me preguntaba, ¿qué pasó con ella?, simplemente cambiaba de tema y respondía de forma cortés pero breve. No había necesidad de revivir esa parte de mi vida. No era que estuviera ocultando algo, simplemente había aprendido a dejarlo atrás. Con el tiempo, las actualizaciones sobre ella se volvieron menos frecuentes. Aparentemente, todavía saltaba de casa en casa, luchando por encontrar estabilidad. Escuché de terceros que incluso había comenzado a pedir ayuda a personas que apenas conocía, pero nadie parecía dispuesto a involucrarse. Lo irónico es que, después de tanto tiempo, finalmente encontré algo parecido a la paz. Mi vida no era perfecta ni grandiosa, pero era mía. Había reconstruido todo desde cero, con mis propios términos y mi propia fuerza. Y eso, en sí mismo, era suficiente. Gracias a todos por ver este relato hasta aquí. Los invito a que si aún no estás suscritos lo hagan y activen la campanilla de notificaciones. Si te gustó la historia te invito a dejar tu like para que YouTube nos pueda seguir recomendando. Muchas gracias de nuevo a todos por su apoyo, espero verlos pronto en el canal de nuevo y hasta la próxima.